Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero imagínense por un momento que estamos en el siglo I y estamos al día siguiente de lo que ocurrió el domingo pasado, ¿verdad? Entre Ananías y Zafira, ¿verdad? Y nos toca ver las noticias al día siguiente, noticias escandalosas, ¿verdad? Muerte entre los nazarenos, ¿verdad? Nueva religión mata a personas por morir, por mentir, ¿verdad? La nueva secta de los nazarenos mata en el templo a 2 personas que han mentido. ¿Verdad? Si tuviésemos que escribir nosotros a lo mejor ese titular al día siguiente, sin entender todo lo que pasa después, veríamos o escribiríamos cosas como el fin del movimiento cristiano. El miedo y la muerte acaban con una nueva iglesia. Y nuestra lógica humana nos dice que el escándalo y la disciplina severa ahuyenta a la gente. Pensamos, ¿qué podemos esperar de una iglesia donde la gente se muere por pecar? Si somos tan estrictos, el templo va a estar vacío. O porque caemos muertos o porque el resto queda espantado. Pero cuando abrimos nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 5, los versículos 12 en adelante, que es lo que vamos a estudiar esta mañana, nos encontramos con una sorpresa absoluta. Lucas nos dice que después de limpiar la casa, de purificar su iglesia, la iglesia no se achicó, sino que por el contrario, explotó. Así que les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 5, los versículos 12 en adelante, para dar lectura al texto de esta mañana. Repito, la lectura está en Hechos 5, versículos 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente a su número, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios, que llega a nosotros de manera perfecta, inspirada por su Santo Espíritu. Les invito a orar. Padre, te damos gracias una vez más porque podemos escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias porque ella llega a nosotros de manera perfecta. Gracias porque podemos escuchar y aprender acerca de ella. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo esté preparando nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos hoy salir conociéndote más a vos. Yo te pido, Señor, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuya. Amén. Bueno, para entender la magnitud de lo que acabamos de leer, necesitamos recordar dónde estábamos el domingo pasado. No podemos desconectar el versículo 12 de lo que nos decía el versículo 11. La semana pasada nos enfrentamos a una historia dura. Vimos cómo Satanás cambió su estrategia. En el capítulo 4 atacó a la iglesia desde afuera usando la persuasión y la cárcel, persiguiendo a los cristianos. Pero vimos que nada de eso funcionó. La iglesia, por el contrario, continuó creciendo. Así que en el capítulo 5, Satanás atacó desde adentro, cambió su estrategia. Estaba usando la hipocresía,
la falsa unión de Ananías y Zafira para que la iglesia se quiebre desde adentro. Intentó corromper la santidad de la iglesia introduciendo la mentira. Y vimos que Dios ama tanto a su iglesia que no toleró esa infección. Que Dios usó el bisturí del juicio para cortar el cáncer de la hipocresía antes de que hiciera metástasis en toda la iglesia. Vimos que Dios prefiere una iglesia pura y pequeña antes que una iglesia grande y falsa. El pasaje anterior terminó con una frase clave en el versículo 11. Decía, y vino un gran temor sobre toda la iglesia. Uno pensaría que ese gran temor paralizaría la misión. Pero hoy vamos a ver que ese temor santo fue en realidad el combustible para que se avive el fuego de la iglesia. El texto que tenemos hoy delante es un puente que conecta la limpieza interna de Ananías y Zafira con la próxima persecución externa que vamos a ver el próximo domingo, pero es un puente glorioso. Lucas nos está mostrando un principio espiritual que hemos olvidado en el siglo XXI, donde valoramos tanto los números, el crecimiento, las luces, el show, la relevancia cultural. El principio es este: la santidad es precedente al poder de Dios. En pocas palabras, si queremos ver manifestado el poder de Dios entre nosotros, debemos ocuparnos primeramente de nuestra santidad. Y eso es lo que leíamos esta mañana cuando hicimos la lectura. Leíamos en Josué 3, versículo 5, que decía, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Fíjense el orden. Primero está la santificación, hoy. Después las maravillas, mañana. Nosotros queremos las maravillas de mañana sin la santificación de hoy. Queremos los milagros de Hechos 5:12 sin pasar por la purificación y por la disciplina de Hechos 5:5. Queremos la gloria sin la limpieza. Pero Dios no derrama su bendición en recipientes sucios. Hoy vamos a ver 3 evidencias claras de lo que sucede cuando una iglesia decide ser pura. Vamos a ver que en el primer punto es la autoridad de una iglesia unida, en los versículos 12, el impacto de una iglesia santa, en los versículos 13 al 14, y la compasión de una iglesia poderosa, en los versículos 15 al 16. Así que pasamos al primer punto, la autoridad de una iglesia unida. ¿Se fijaron cómo empieza el versículo 12? Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios. Aquí hay 2 cosas que tenemos que destacar. Primero, la ubicación, ¿dónde estaban ellos? Porque dice que estaban en el pórtico de Salomón. Y es un detalle sumamente importante porque no nos quiere mostrar un detalle arquitectónico que pensemos nomás, oh, qué lindo lugar donde estaban, sino que nos remonta a qué había ocurrido en esos lugares. En primer lugar, era un lugar, de hecho, era el lugar más público que tenía el templo, el lugar más concurrido, más visible de toda Jerusalén. O sea, la iglesia no se escondió, no tuvo un temor que causó que ellos dejen de hacer lo que estaban haciendo. Continuaban haciendo en el lugar más visible posible, en las puertas del pórtico de Salomón. Pero más importante aún, era que ese fue el lugar donde Pedro predicó en el capítulo 3, fue allí donde el capitán del templo los arrestó en el capítulo 4. Ellos estaban en la boca del lobo, como se dice. Y después del escándalo interno de Ananías y de las amenazas de muerte del Sanedrín, ellos no tuvieron una prudencia humana. Porque probablemente si éramos nosotros, íbamos a decir,
Hermanos, vamos a bajar nuestro perfil. Vamos a reunirnos nomás en casas hasta que la cosa se calme, hasta que la cosa esté más tranquila. Mejor no provocar al escándalo. Pero una iglesia limpia no tiene de qué avergonzarse, no tiene nada que esconder. Una conciencia limpia produce valentía. Volvieron al lugar del conflicto. Volvieron a pararse públicamente bajo la luz del sol. La pureza les dio la autoridad para ocupar el espacio público más importante y más peligroso. Lo segundo que esto nos enseña es acerca de una condición, de una unidad real. Dice que estaban una vez más todos unánimes. El domingo pasado vimos que Satanás intentó romper la unidad a través de de crear una falsa unidad entre las personas, metiendo la hipocresía en Ananías y Zafira. Queridos hermanos, la mentira siempre divide. Crea sospechas entre nosotros, crea bandos, hace que haya desconfianza. Pero cuando el pecado fue juzgado y sacado a la luz, la unidad se restauró más fuerte que antes. No era una unidad fingida de mejor si nos llevamos bien. Era una unidad forjada de personas que sus vidas habían sido cambiadas y transformadas. Personas que estaban no unidas entre sí primeramente, sino que estaban primeramente unidas a Cristo, aferradas a Cristo. Lo más importante que tenían en común era Cristo. Y en ese ambiente de unidad santa, nos dice la palabra que se realizaban muchas señales y prodigios. Aquí está la ecuación divina que estamos hablando. Pureza más unidad es igual a autoridad. Cuando la cañería está limpia de obstrucciones, el agua fluye con presión. No hay nada que obstaculice que la bendición llegue. Ahora, hermanos, traslademos esto a nuestra realidad hoy. Todos anhelamos ver las obras de Dios, el milagro, el poder de Dios entre nosotros. Oramos por avivamiento. Queremos ver familias restauradas, adictos libres, personas sanadas. Queremos las señales del versículo 12. Pero la pregunta incómoda que el Espíritu Santo nos hace hoy es, ¿estamos dispuestos a pasar por la disciplina? ¿Hay Ananías escondidos en cada uno de nosotros, en nuestra vida? ¿Hay pecados ocultos, rencores, negocios turbios, pornografía en secreto, engaño, doble vidas? Esas cosas son el colesterol espiritual que tapa las arterias del cuerpo de Cristo. No podemos tener una autoridad pública si tenemos corrupción privada. Si queremos pararnos en nuestro pórtico de Salomón, en nuestras oficinas, en nuestras universidades, en nuestras escuelas, en nuestras casas, en nuestro barrio, con autoridad espiritual, primero tenemos que limpiar la casa. Queridos hermanos, una iglesia que barre el pecado poniéndolo debajo de la alfombra, termina tropezando con él. Pero una iglesia que lo limpia, camina con la autoridad del cielo. El siguiente punto es el impacto de una iglesia santa. Y lo vemos en los versículos 13 al 14. Ahora, pasemos a la reacción de la gente. Y es fascinante porque vemos un gran matiz. Fíjense en los versículos 13 y 14. Hay una aparente contradicción aquí que necesitamos resolver, poder entender qué pasa acá realmente. Porque por un lado el versículo 13 dice, pero de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo el versículo 14 dice, y más creyentes se añadían constantemente. Entonces, ¿se unían o no se unían? ¿Se querían juntar o no se querían juntar?
¿Cómo puede ser que nadie se atrevía a juntarse a ellos y al mismo tiempo multitudes se añadían? Esto no es un error de Lucas. Esto es lo que el teólogo John Stott llama un filtro santo. La frase "los demás" se diferencia claramente de "más creyentes". Entonces lo que nos quiere mostrar es que los demás se refiere a los curiosos, a los tibios, a los que buscaban religión por moda, por estatus social, o persiguiendo un beneficio económico, o tratando de hacerse un nombre para sí mismos. Después de ver morir a Ananías y Zafira, la ciudad de Jerusalén entendió algo fundamental. El Dios de los cristianos no es un amuleto, es un fuego consumidor. Entendieron que unirse a esta iglesia era cosa seria. Aquí no se venía a jugar a la religión. Aquí no se venía a figurar. Si entrabas acá con mentiras, podías salir dañado, si no muerto. El temor de Dios actuó como una barrera de protección. Espantó a los hipócritas. La iglesia se volvió peligrosa para la carne. Pero esa misma santidad radical de la iglesia, esa pureza, atraía poderosamente a los que tenían verdadera fe. El versículo 14 dice que multitudes de hombres y mujeres se añadían. ¿Ven esta paradoja divina? Era difícil entrar, tenía un gran costo entrar, pero era glorioso estar adentro. La puerta era estrecha, exigía santidad, pero el banquete adentro era abundante. Veíamos el poder y la gloria de Dios. Hermanos, esto choca frontalmente con la filosofía moderna de muchas iglesias. Hoy en día, la tendencia es que todos se sientan cómodos. Y eso nos hace bajar la vara, o hace a otros bajar la vara. Hacemos que todo sea fácil, cómodo, light. Evitamos hablar del pecado, del infierno, o explicar la necesidad de transformación y santidad para no asustar a las visitas. Queremos llenar sillas a cualquier costo. Pensamos, si somos demasiado estrictos, la gente se va a ir. Entonces tratamos de dar mensajes lindos, motivacionales. Tratamos de que tengan un mejor pasar aquí, pero nos olvidamos de transformar las vidas, de desafiar a que la gente renuncie a sus pecados para tener un mejor pasar en la vida venidera. Queridos hermanos, la disciplina en la iglesia es una prueba fundamental de su santidad. Es un testimonio de que es una iglesia que quiere mantenerse pura, porque entiende que se encuentra en presencia del Señor. Cuando con mi esposa comenzamos a visitar iglesias y llegamos aquí, una de las preguntas que hicimos es acerca de la disciplina. ¿Cómo aplican la disciplina en esta iglesia? Y para tristeza y al mismo tiempo felicidad, nos habían contado que en el momento que llegamos había alguien que se encontraba en disciplina en este momento. Y es triste porque, bueno, nos recuerda, no es nada extraño, que hay pecado entre nosotros, que hay partes que tienen que cuidarse. Pero también nos muestra que se está trabajando con eso, que se tiene precaución sobre esos asuntos. Y fue una de las cosas que nos animó a tomar la decisión de congregarnos aquí. Buscar bajar la vara para atraer a más personas no es el camino bíblico. Es el camino humano. Creemos que eso funciona, que eso es lo que resulta. Pero Hechos 5 nos muestra y nos enseña lo contrario. Cuando la iglesia trata el pecado con seriedad,
se gana el respeto del mundo. El texto dice, el pueblo los tenía en gran estima. El mundo está cansado de falsedad. Está cansado de gente que dice una cosa y vive otra. Cuando ven una comunidad que se toma a Dios en serio, que vive con integridad radical, eso les impacta, o por lo menos hacen que tengan reverencia y respeto. Hace poco me tocó conversar con un cliente. Me escribió por WhatsApp preguntando si estaba todavía con el negocio, quería hacer algo. Yo lo conozco a él por esa relación y nos seguimos en las redes. Él es tarotista. Está metido en un montón de cosas oscuras. Y cuando él me preguntó si seguía con el negocio, le dije, sí, sigo con esto en una menor escala, pero además, ya metí la oportunidad de testimonio, estoy pastoreando una iglesia evangélica. Y esta persona me respondió, qué bueno escuchar eso. Y perdonen la expresión, pero es la que él nos dijo, porque no sos un pelotudo que va a hacer cualquier macanada. Hace falta pastores como vos que sean serios y trabajen de buena manera. Esta persona no se entregó a Cristo, no me preguntó más sobre nada de eso, pero vio un testimonio y vio la necesidad contrastado con un montón de noticias de pastores que se ven afuera, que dicen cualquier barrabasada, que hacen cualquier cosa. Él valoró que haya personas serias que tomen el ministerio. Y eso es verdad. A lo mejor las personas no se van a unir, pero como dice la palabra, van a tener reverencia, van a tener respeto. El predicador Paul Washer tiene una frase que creo que golpea duro. Dice, el falso profeta es el castigo de Dios para el falso cristiano. Y yo agregaría, una iglesia llena de hipócritas es el castigo por no predicar la santidad. No busquemos ser una iglesia simpática que agrade. Busquemos ser una iglesia santa. La seriedad de Dios aleja al consumidor religioso, al que busca show, pero atrae desesperadamente al pecador que sabe que necesita un cambio real y que solo un Dios santo puede darle eso. La santidad de la iglesia es un muro alto que detiene a los hipócritas, pero es una puerta abierta de par en par para los que buscan a Dios de verdad. El tercer punto de este pasaje es la compasión de una iglesia poderosa. Lo vemos en los versículos 15 al 16. Finalmente vemos el desborde de este poder. La santidad interna siempre termina produciendo misión externa. Dios no nos santifica para quedarnos aquí encerrados y mirarnos entre nosotros. Miren los versículos 15 y 16. La fama de la iglesia creció tanto que sacaban a los enfermos a las calles para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aquí tenemos que hacer una pausa teológica para explicar lo que está pasando. Creo que es importante porque no es algo que tenemos que salir a repetir, en el sentido de que la sombra de Pedro sanaba y nosotros también podemos sanar. Quiero tomarme el tiempo para explicar esto. ¿Tenía la sombra de Pedro poderes mágicos? ¿Era Pedro un superhéroe con un aura radioactiva? Absolutamente no. La sombra no tenía poder en sí misma. Pero aquí vemos la misericordia de Dios. De hecho, el pasaje no nos dice que la sombra de Pedro le sanaba. Si ven el texto, dicen que la gente hacía eso esperando que aún la sombra de Pedro al pasar le sane. Eso es lo que dice el pasaje ahí. Y Juan Calvino explica esto como la doctrina de la acomodación divina. Nos dice que Dios, en su infinita compasión,
decidió descender al nivel de la fe sencilla de esa gente. Decidió obrar de una manera que se acomode a la fe sencilla de esa gente. Dios no honró la superstición de la sombra. Dios honró la pequeña fe puesta aún en la sombra de Pedro, en confiar y en creer en el mensajero que Dios había enviado, en confiar en el mensaje que el apóstol estaba entregando. Entonces Dios dijo, voy a usar incluso esto, una sombra pasajera, para confirmar que este es el verdadero evangelio, que lo que la gente que está pensando les puede dar vida nueva, que Jesús, este Jesús que está siendo predicado vivo, es real. Pero piensen en la imagen. Pedro estaba tan lleno de la presencia del Espíritu Santo que su simple caminar proyectaba influencia. Pedro no tenía que hacer nada, solo tenía que caminar bajo el sol y la gente era bendecida. Con su sombra él traía luz. Y el versículo 16 nos muestra la expansión final. Dice, también la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían. Ya estamos saliendo de Jerusalén. Comenzamos ya ese caminar hacia los confines de la tierra que nos hablaba Hechos 1. Y nos dicen que todos eran sanados. Dios obró de manera milagrosa a través del apóstol para afirmar el mensaje de ellos. La iglesia no se quedó encerrada en su burbuja santa. La iglesia no dijo, ahora que salieron los que no son santos, mejor nos quedamos entre nosotros. Dios ya nos limpió. Los que se quedaron afuera ya están afuera. Ahora somos la iglesia pura, limpiada, santificada. Ellos salieron a continuar con el crecimiento de la iglesia. Siguieron recibiendo a los sucios. Me recibieron a mí muchos años después. Salieron a las calles. Sanaban a los enfermos, a los endemoniados, a los que la sociedad religiosa había rechazado. Ellos los recibían. Lucas en el capítulo 1 nos decía, recuerdan, que en su primer tomo, en el libro de los Lucas, el Evangelio de Lucas, nos hablaba acerca de los hechos que Jesús había llevado adelante mientras estaba en la tierra. Y ahora en el segundo tomo, en el libro de los Hechos, nos habla de los hechos y de los milagros que Jesús continuaba haciendo estando en los cielos. Es Jesús quien sigue obrando milagrosamente hoy entre nosotros. Una iglesia verdaderamente sana es inevitablemente una iglesia compasiva, porque entiende que el Señor tuvo compasión de nosotros. La santidad no te hace mirar a los pecadores con desprecio. Uy, ese pecador, uy, qué sucio. La santidad te hace mirarlos con los ojos de Jesús y querer lavarlos. Queridos hermanos, esto nos desafía profundamente hoy. Todos nosotros proyectamos una sombra espiritual. Vos sos portador del Espíritu Santo si estás en Cristo. Vos podés mostrar luz donde hace falta. Cuando mañana lunes entres a tu oficina, al colegio, estás de vacaciones, entres donde te toque estar, o cuando llegues a tu casa, ¿qué sombra vas a proyectar? ¿Tu presencia trae paz o trae tensión? ¿Tu presencia trae paz o trae tensión? ¿Tu presencia sana las conversaciones o las enferma con chisme y queja? La gente ve a Cristo en vos sin que tengas que predicarles un sermón de 3 puntos. Solo por cómo vivís, por cómo trabajás,
por cómo te comportás, ellos pueden ver algo en vos. Necesitamos cristianos cuya sombra sane a una ciudad quebrantada. Nuestra ciudad está llena de gente atormentada, como vemos en el versículo 16. Atormentada por la ansiedad, por vicios, por la soledad. Ellos no necesitan nuestra religiosidad, necesitan nuestra sombra llena de Cristo. El Evangelio no es solo un concepto teológico para debatir, es el poder de Dios derramado para sanar a una ciudad que se desangra. Y antes de concluir, tengo que decirles algo vital. He hablado mucho acerca de la santidad, porque el pasaje así lo pide. He hablado de limpiarnos, de sacar el Ananías que está dentro nuestro, de ser puros. Y quizás si somos honestos, podemos sentirnos abrumados. Quizás pensemos, pastor, yo intento ser santo, pero fallo. Tengo luchas ocultas. Si mi sombra tuviera que sanar a alguien, probablemente lo terminaría enfermando más, porque soy un desastre. Queridos hermanos, esa es la razón por la que cada uno de nosotros necesitamos el Evangelio. La santidad que produce poder no es una santidad que nosotros fabricamos con esfuerzos humanos. No se trata de portarnos mejor para que Dios nos use. Nuestra santidad es en primer lugar una persona. Es Jesucristo estando en nosotros. En la cruz, Jesús se hizo pecado por nosotros. Él tomó la suciedad de nuestro Ananías interno, nuestra hipocresía, nuestra maldad. Él nos dio su justicia perfecta. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La única razón por la que Pedro podía proyectar una sombra de gracia no era porque Pedro fuera perfecto. Era porque Pedro estaba cubierto por la sangre de Cristo y lleno de su Espíritu Santo. La limpieza de la iglesia no viene a través de nuestro legalismo. Viene por nuestra confesión y dependencia de la obra de Cristo. Si hoy te sentís sucio, no corras de Dios. No te alejes. No temas unirte. Corre hacia Dios. Solo la sangre de Jesús puede limpiarte para que luego el Espíritu de Jesús pueda usarte a vos y a tu sombra. Queridos hermanos, cuando la iglesia vive en santidad y unidad, su testimonio se vuelve una fuerza imparable que el mundo respeta y necesita. Si queremos ver a nuestra ciudad impactada, busquemos la autoridad. Seamos valientes, pero primero seamos santos. Busquemos el impacto. No bajemos la vara de la santidad. Seamos serios con todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Y busquemos también la compasión hacia los demás. Salgamos a las calles. Que nuestra sombra sane, beneficie, que nuestro pasar sea un testimonio de Cristo. Anhelamos los milagros del versículo 12, pero para que el versículo 12 se haga realidad, debemos mantener la pureza que Dios exige. Seamos esa iglesia pura para la gloria de su nombre. Les invito a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y queremos, Señor, confesar que a veces hemos querido tu poder sin tener tu santidad. Hemos querido las multitudes sin el temor de Dios. Límpianos, Señor. Haz de esta iglesia una iglesia seria, donde los hipócritas teman entrar, pero donde los pecadores arrepentidos corran a encontrar salvación. Te pedimos, Señor, que nuestra sombra, nuestra influencia diaria, apunte siempre a Cristo. En su nombre oramos.
Amén.